Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Otazúa y bueno, este es un pequeño video de presentación para las comisiones 12 y 13, ya que por, por mi enfermedad no pude asistir a las primeras clases presenciales. Antes de que nos veamos este próximo jueves, quería por lo menos comentar algunas cosas del funcionamiento del taller lengua del CPU, que es una de las materias que ustedes tienen en este ingreso a la universidad. Hoy pudieron ingresar, espero que todos y todas hayan podido ingresar al campus y leer la clase 3. Allí, en la bienvenida, en la solapa de bienvenida, hay explicaciones generales de la materia. En principio, que más que una materia, la llamamos un taller porque tiene que ver con la modalidad de taller que es hacer. O sea, vamos mucho a lo práctico, a la lectura y la escritura, y hay poca teoría, ¿no? Las explicaciones se reponen a partir del trabajo de ustedes. Nuestra intención es ayudarlos, aunque sea brevemente en el comienzo de las carreras, en la lectura y la escritura de textos académicos. Y vamos a puntualizar en ciertas cosas. En cuanto a lo formal, ustedes saben que se pide el requisito de cumplir con el 75% de asistencia a las clases, obviamente a las clases presenciales y en las que estuvo el docente o la docente. No corre asistencia cuando es una clase virtual o, por supuesto, cuando yo no pude asistir. Y que ustedes puedan dar ese examen final que vamos a tener. El examen puede estar aprobado o desaprobado. Esto lo voy a volver a comentar el jueves, pero anticipo por aquí. Vamos a tener un modelo de examen en un encuentro anterior. Vamos a ver cómo son las consignas, cómo nosotros pedimos que ustedes respondan a esas consignas. Y como dije recién, el examen puede estar aprobado o desaprobado. De todas maneras, si ustedes asistieron al curso de preparación universitaria, ingresan a la universidad. Si el examen está aprobado, ya pueden cursar en ese ingreso el taller de lectura y escritura, el TLE, que es una de las materias del ciclo inicial. Si el examen no estuviera aprobado, ingresan a la universidad, pueden empezar a cursar algunas materias de sus carreras, pero antes del CLE tienen que hacer un taller complementario de lengua. Esto es asistir una vez por semana durante un cuatrimestre para recuperar esos temas de lectura y escritura que no estuvieron bien comprendidos, ¿sí? Es decir, tienen que asistir al curso en las clases virtuales y presenciales y dar ese examen. Por supuesto, vamos a intentar que entiendan los temas y que puedan aprobar el examen. Las dos primeras clases que no pudimos tener en forma presencial, pero que están en la guía de lectura, ¿no? En el cuadernillo para clases presenciales, tocan algunos temas de normativa, de las normas de nuestro lenguaje escrito, como el uso del punto y de la coma. En cada clase va a haber algún aspecto de normativa y también algunos temas generales, algunos contenidos generales. La clase 1 trabaja con el paratexto. Para significa alrededor. Ese prefijo para significa alrededor. Es decir, que el paratexto es todo aquello que rodea a un texto, ya sea en forma lingüística o gráfica. ¿Sí? Ustedes tienen ejemplos, lo vamos a retomar el jueves, pero anticipamos algo. Ustedes tienen ejemplos de algunos textos donde están señalados con flechas los elementos paratextuales, tanto sea verbales como icónicos, gráficos, ¿no? Tienen, por ejemplo, señalados secciones, volantas, si se refiere a un texto periodístico, el título, el copete, el nombre de autor, la fecha, la fuente, que se llama fuente o referencia bibliográfica. Y hay una serie de actividades donde les piden que ustedes reconozcan la función de cada uno de esos elementos, porque todos los elementos paratextuales contienen información. Es lo primero que leemos antes de entrar a un texto, el paratexto, todo lo que lo rodea, y ya nos va trayendo información acerca de eso que vamos a leer. Entonces, las primeras actividades de la clase 1 tienen que ver con reconocer el valor de estos elementos
que rodean a un texto, que se agregan para el lector y que brindan información, ¿sí? Antes de empezar a leer el texto en sí. Entonces, la primera clase se basa en eso. Hay algunas actividades que son de señalar alguna opción y otras en las que ya les empezamos a pedir pequeñas respuestas a una pregunta, a una consigna. Esto lo vamos a ir trabajando durante todo el taller y vamos a hacer hincapié en esto porque nuestra intención es que ustedes puedan elaborar respuestas a consignas de examen de manera coherente, lógica y bien redactada, ¿no? Según las reglas de nuestro lenguaje. Por ejemplo, en la primera clase hay una pregunta que dice, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué es un paratexto? ¿Qué información brindan el título y la fuente? Obviamente ahí hay que recuperar parte de la información de lo que está explicada en la clase y ustedes, en lo posible, traten de responder de manera completa, retomando lo que se pregunta en la consigna. Si la consigna pregunta qué es un paratexto, ustedes empiezan redactando un paratexto es y recuperan información que ya fue dada. Van a ver en estas clases, en estas primeras clases, que nosotros hacemos hincapié en que la respuesta de examen sea coherente, ordenada, que retome el planteo de la consigna y también que ustedes puedan reformular, este es un término que nos van a escuchar bastante a los docentes de lengua, que puedan reformular, es decir, que puedan volver a formular con otras palabras, con otros términos, lo que dice el texto fuente, es decir, el texto que estamos leyendo para responder, ¿sí? Es donde sacamos la información. Esto lo voy a retomar una y otra vez, pero para reformular no hace falta modificar todos los términos, todas las palabras, porque algunos son muy puntuales, son palabras claves de una especialidad, de una disciplina y no se pueden cambiar, pero con otros se pueden buscar sinónimos, se pueden cambiar verbos, se puede modificar el lugar en la oración y ya estamos reformulando. Entonces, tienen varias actividades para resolver. Vamos a comentar en presencia aquellas que no entendieron. Y tienen algunas que son pequeñas respuestas y en esas voy a pedir que presten atención. En la clase 2, el contenido fundamental, más allá del uso de la coma, que es un aspecto de la normativa, es el tema y el subtema. Todo texto tiene un tema, ¿no? Tiene un asunto global. Y en un texto académico, como los textos que nosotros vamos a trabajar y los que ustedes van a trabajar en sus carreras, ese tema general está dado muchas veces desde el título o desde el primer párrafo. Entonces hay que prestar atención a lo que se enuncia al comienzo para saber de qué se va a tratar, de qué va a hablar. Obviamente para que un texto sea coherente tiene que mantener un mismo tema a lo largo de todo el texto. Pero a su vez hay subtemas, es decir, hay otros aspectos de ese tema que se van desglosando. Generalmente, si un texto está bien organizado, cada párrafo, es decir, cada vez que hay un punto y aparte, se trabaja un nuevo subtema, ¿sí? Un nuevo aspecto de ese tema general. En esta clase 2, hacia el final, hay una pequeña escritura como respuesta a una consigna que yo les voy a pedir que la lleven el jueves escrita a mano, no en computadora, sino a mano, para que me la entreguen en un papel suelto con su nombre. Lo vamos a tomar como un pequeño ejercicio que yo voy a leer para que ustedes puedan empezar a ver cómo corregimos, en qué aspectos hacemos hincapié y que yo pueda tratar de ver algunas particularidades de la escritura de cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Porque la escritura es personal y la corrección tiene que ser personal. Habrán visto en estas primeras clases, también en la clase 3, que está en el campus, que muchos ejercicios son de marcar opciones, pero que algunos son de escribir. En la clase 2, hacia el final, aparece un trabajo práctico, aparece un texto cuyo título es Un parche de grafeno para controlar la diabetes. Está dividido en párrafos. Ustedes van a ver que cada párrafo tiene un numerito. Ese es un agregado de la cátedra para organizar
las consignas, lo que pedimos, les piden que ustedes señalen los subtemas en qué párrafo están y después en la parte 2 de este trabajo práctico dice indique qué tema se desarrolla en ese artículo y enuncie los subtemas. Y hay que redactar la respuesta de manera completa. Esa respuesta es la que yo les pido que la lleven aparte, en una hojita escrita, para entregármelo, así después cuando volvemos a tener la siguiente clase presencial, yo ya se los llevo con algunas correcciones. Esto no tiene que ver con el aprobado o el desaprobado, sino con la práctica de la escritura, ¿sí? En la clase que se habilitó hoy lunes, se trabaja el tema de la cita textual o directa y después al final hay dos apartados, uno con conectores, causales y consecutivos y otro con una consigna de examen y una respuesta con justificación. Yo les voy a pedir que lean todo con atención, lo voy a retomar. En la primera parte, en la cita directa, se explica con ejemplos puntuales y después hay actividades cómo se cita correctamente la palabra ajena, la palabra de otro o de otra en un texto. En un texto académico, que tiene que estar bien redactado, cuando incluimos la palabra del otro se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, nombrando primero al autor o autora que queremos citar, usando algún verbo para introducir la palabra ajena, lo que llamamos un verbo de decir, dice, afirma, sostiene, manifiesta, dos puntos y comillas. Esa es una manera de diferenciar gráficamente la palabra de quien está haciendo el texto de la palabra citada, ¿no? De la palabra de otro. Entonces a veces se puede nombrar el autor o la autora, dos puntos y entre comillas citar la palabra, que puede ser una frase, un párrafo completo, es decir, la cita. Eso es en forma directa. A veces pueden no usarse los dos puntos cuando se comienza citando la palabra del otro, coma, y después decimos, por ejemplo, afirma fulano de tal, sostiene tal autor, tal autora. Entonces, en ese caso no usamos los dos puntos porque primero citamos la palabra ajena entre comillas y después aclaramos quién es. O aclaramos entre paréntesis. Estos ejemplos los tienen dados en el campus. Hubo estudiantes que no pudieron ingresar hoy y ya sabemos de esta situación, van a poder ir ingresando en estos días. Pero estos ejemplos que ustedes tienen escritos les muestran cómo se diferencia gráficamente, de manera muy clara, la palabra propia de la palabra ajena. Después vamos a ver en próximas clases que a veces se cita de manera indirecta. Esta clase se refiere a la cita directa. E insisto, presten atención a la explicación, que yo voy a retomar, de cómo se responde una consigna de examen. Bueno, muchos de ustedes ya empezaron a comunicarse asiduamente por el mail, tenemos ese medio para comunicarnos, para hacer cualquier consulta, y lo vamos a usar los días que no nos veamos presencialmente. Bueno, intenté ser breve, pero me extendí un poco. Era para que aunque sea escucharan la voz, vieran el rostro y supieran que detrás del mail hay una persona de carne y hueso trabajando con ustedes. Nos veremos el jueves entonces y seguimos la comunicación.